acuerdo. Pachacuti, usted bien lo advierte, en algunas votaciones se ha dividido hasta en 3 bloques, pero al cerrar el año hay un anuncio de 9 legisladores que claramente marcan distancia de lo que podría llamarse el voto oficialista de Pachacuti, que está representado por su presidenta, la presidenta Guadalupe Llori. Con lo cual, yo creo que vamos a tener una asamblea al menos dividida en 2 partes. Si usted quiere, no estaría claro hacia dónde apunta la nueva mayoría, pero desde mi punto de vista sí está absolutamente claro de que el gobierno no va a tener en el 2022 la mayoría, ¿no es cierto?, que pudo utilizar en el 2021. Eso desde mi punto de vista está absolutamente claro, porque sumaríamos 70 votos a aquellos que no estamos bajo las tesis, o que más bien dicho nos hemos expresado como una oposición democrática del régimen. Tampoco está tan claro qué posición va a tener ahí la Revolución Ciudadana, porque a ustedes del gobierno, al correísmo me refiero, los ha acusado este 2021 que termina de querer desestabilizar al gobierno, de inventar la conmoción con la que alegaban una causal para destituir a un presidente, en el caso Pandora, por ejemplo, y más. Pero finalmente, con un proyecto urgente, ley tributaria, el tablero se movió y lo que se evidenció es que el gobierno necesitó de UNES en omisión o en abstención, como quieran, pero para lograr su cometido. Lo que todavía no se ve es a cambio de qué, o eso también se podrá ver este 2022. Permítame dividir en 3 la respuesta a esta pregunta, Stephanie. Primero, está absolutamente claro lo que plantea la Revolución Ciudadana. Nosotros desde el día 1 hemos sido una oposición democrática y propositiva del régimen. Cuando digo propositiva, incluso estoy pensando en el informe de minoría que hicimos a ese proyecto de ley que también lo voy a comentar. Así que lo primero que digo es, nuestra posición es absolutamente clara. Nosotros estamos apegados al mandato que nos dieran nuestros votantes en las últimas elecciones y nos hemos expresado como una oposición clara, contundente, democrática, pero también propositiva este régimen. Segundo, sobre la ley que usted plantea, Stephanie, esta ley yo reconozco que hubiera sido deseable votar también por ese archivo, pero para nada indispensable. Cuando se llega al archivo de esa ley o a la moción de archivo de esa ley, habían pasado 4 escenas previas y en las 3 primeras de Stephanie el proyecto estaba absolutamente muerto. Tengo en mis manos la Constitución de la República que con claridad dice en el artículo 140 que las leyes en materia económica tienen que ser o aprobadas o modificadas o negadas. En ningún caso utiliza el verbo rector de ser archivadas. Lo que hizo la Asamblea Nacional en ese momento, en la primera escena, fue querer pretender aprobar el texto de ley. Esto no pasó. Segundo, fue claramente negado con votos mayoritarios el texto del gobierno. Y tercero, incluso hubo una moción de parte nuestra de reconsideración de los votos, con lo cual ese proyecto de ley estaba absolutamente muerto. El hecho de que el presidente de la República lo haya mandado al registro oficial y promulgarla es un abuso interpretativo y una inconstitucionalidad, que en este momento enfrenta demandas de inconstitucionalidad y proyectos derogatorios de esa ley. Pero lo cierto, y finalmente, finalmente le diría que nosotros no tenemos ningún pacto con el gobierno. Ok, voy a eso. Pero lo cierto es que la ley tributaria se aprobó y las probabilidades de que esas demandas de inconstitucionalidad en contra prosperen son pocas. Y si bien pueden no coincidir con el gobierno, las alianzas en la Asamblea se dan. Primero intentaron UNES, Pachacuti, IDE, no se dio. Luego Creo, PCC, UNES, un día antes se cayó. Luego Creo, Pachacuti, IDE y ahora Creo UNES, que a nadie le gusta reconocer o ver, pero podría ser legítimo en un parlamento. Lo que es distinto es si por esos apoyos o omisiones es que hay pagos políticos o jurídicos de por medio. Y por eso es que les dicen, si por eso pudo salir el tío de Jorge Glass, o si se encamina a salir el ex vicepresidente, o la situación jurídica de otros miembros que en el papel no aguantan. En la práctica de todo se ha visto. Salvo que el gobierno admita que quiere meter la mano en la justicia, no tenemos nada que conversar en este sentido. Nosotros hemos sido absolutamente claros. Cuando tuvimos un punto de conversación con el gobierno, que fue antes de la instalación de la Asamblea Nacional, nuestra demanda en la mesa fue una que la sostenemos y que casualmente o curiosamente fue una demanda que el presidente de la República la puso también en el tapete cuando fue candidato presidencial. El establecimiento de una comisión internacional auspiciada por las Naciones Unidas para que le diga la verdad al país sobre los casos que supuestamente han supuesto corrupción de parte de la Revolución Ciudadana, cuando nosotros hemos demostrado hasta la saciedad que eso no es así, o incluso en instancias internacionales en este momento vamos a seguir abogando, ¿no es cierto?, porque se esclarezca la verdad de esos casos y el país sepa efectivamente lo que pasó o lo que ha venido pasando en los últimos 4 años. Pero retomo la parte final, una cosa que quería responder en su pregunta anterior. Nosotros somos 47 asambleístas en una asamblea de 137. Esto significa, Stephanie, que
para poder aprobar un proyecto de ley se necesitan, por ejemplo, 70 votos. Es evidente, absolutamente legítimo y además totalmente democrático que la Revolución Ciudadana se constituya en, si usted quiere, el partido de mayor incidencia en esa votación. Nadie tiene los votos por sí mismo para alcanzar esas 70 votos y por lo tanto ser mayoría. Pero nosotros somos con claridad el partido que más asambleístas tiene, por lo tanto más votos tiene. Técnicamente, si usted quiere, llámelo, somos la primera minoría. Por lo tanto, el gobierno cometió un gravísimo error y los actores en la Asamblea Nacional cometen un grave error cuando creen que no se debe conversar con la Revolución Ciudadana, porque al ser 47 votos, al ser la bancada mayoritaria, evidentemente somos una bancada de incidencia. Eso significa que jamás vamos a nosotros plantear elementos de negociación, pero sí vamos a plantear tesis absolutamente claras y contundentes. Por eso es que en la práctica lo que hagan esos 47 legisladores, así no quieran apoyar de frente, si es que es omisión, si es que es obsesión, abstención en la figura que la busquen, es que es tan importante ahora para el gobierno. De lo que pase el próximo año en las alianzas dependerá también esta llamada gobernabilidad que tendrá el actual presidente. Y está claro que eso busca el gobierno. La Revolución Ciudadana ha pasado de ser fuerza mayoritaria en la Asamblea, arrasando, a dividirse después con el morenismo, a volver a ser la primera fuerza política en la Asamblea, aunque con un menor número ahora, pero de cara al futuro, las elecciones seccionales del 2023 que ya se están preparando, ¿dirán o no esas elecciones si la derrota presidencial de 2021 es un termómetro o no del capital perdido? Su pregunta es importante para que yo pueda argumentar por qué somos la principal fuerza política de este país. Usted hacía referencia, por ejemplo, a la constitución de la Asamblea en el año 2013 y nosotros fuimos 100 de 137 asambleístas. Vuelvo al ejemplo anterior. Nosotros nos podíamos dar el lujo en ese momento de que faltaran 30 asambleístas a una votación. Me estoy inventando el caso, igual teníamos mayoría. Es decir, fue una mayoría absolutamente, si usted quiere, contundente. Ganada en urnas, ¿por qué? Por la creencia que tiene la gente, ¿no es cierto?, en nuestra palabra y en nuestro programa de gobierno. Cuando se rompe la Asamblea con el morenismo y nosotros llegamos a ser 75 en ese momento, también la primera mayoría, nosotros nos quedamos siendo la segunda fuerza política dentro de la Asamblea Nacional. Y hoy, después de haber soportado 4 o 5 años de persecución política que no ha tenido, digamos, parangón en la historia nacional, somos nuevamente la principal fuerza política. Eso habla de que la Revolución Ciudadana, a pesar de los golpes que ha tenido, a pesar de la guerra sucia que ha enfrentado, a pesar de la persecución que ha enfrentado, es la principal fuerza política del país, y esto me parece que también estará presente o se dejará ver en el año siguiente cuando tengamos las elecciones seccionales. ¿Por qué ven necesario ahora un relanzamiento, pasar de Compromiso Social, que fue liderada por un ministro que, por cierto, ahora está en la cárcel, con quien se unieron, a relanzar una imagen, un color, buscar recuperar ese capital perdido? Sí, tuvieron 100 legisladores en su momento, no nos olvidemos que había fórmulas que apoyaban también en ese instante cuando hablamos de la repartición de escaños, pero hay un capital perdido. La idea es recuperar ese capital, o es más bien abrir un nuevo frente y quizás separando al líder que ya no está, Rafael Correa. Recuperar y ampliar es lo principal, pero nuevamente hay algunos elementos que me parece que son importantes contestar. Primero, es obvio que necesitamos, Stephanie, un relanzamiento. Literalmente nuestro movimiento político, nuestro partido político fue robado por Moreno, y fíjese la consecuencia. Todas las personas que se presentaron, o más bien dicho de esta forma, ningún asambleísta, ningún candidato de Alianza País fue elegido, y evidentemente porque la gente reconoció la traición, pero sobre todo el daño que Moreno le hizo al país. Segundo, esto obliga a que nosotros, ya con movimiento propio, recuerde que a nosotros nos negaron al menos por 4 ocasiones de Stephanie la posibilidad de ser un movimiento propio, y tuvimos que llegar con alianzas, primero con Compromiso Social, después con, constituyendo Unión por la Esperanza, donde está Centro Democrático. Pudimos llegar, ¿no es cierto?, y tenemos mejores condiciones electorales para el próximo año porque ya contamos con nuestro propio membrete y nuestro propio nombre y nuestro propio partido, y para eso evidentemente necesitamos hacer un relanzamiento. Pero nosotros somos no una fuerza electoral solamente, sino que somos un movimiento político, ¿no es cierto?, democrático, programático, consistente, y eso mismo es lo que haremos. Había una parte en su pregunta que en este momento, perdóneme, Stephanie, pierdo de vista, pero que va más o menos
menos en este sentido, ¿no? Nosotros, cuando planteamos el tema de la recuperación y planteamos el tema de ampliarnos, es porque siempre hemos creído ser una fuerza que representa al progresismo en el país. Pero hay y ese la progresismo posibilidad puede para entenderse eso que desde la representa... centroizquierda y también sumar sectores que no necesariamente están en esa izquierda, si usted quiere, que muchas veces se cataloga como radical. Sectores de clase media, pero es sectores posible hablar empresariales, de sectores productivos también. Es posible hablar de ese nuevo frente sin Rafael Correa presente, sin sus líderes compañeros que lo idearon, con excepciones de quienes siguen militando, pero muchos aislados, huidos. De hecho, ¿qué futuro, si hablamos ideológicamente, tiene el socialismo del siglo XXI que impulsaron aquí sin Correa? ¿Van a seguir en esa línea? Nosotros nunca lo llamamos socialismo del siglo XXI porque siempre pensamos que los problemas del Ecuador hay que pensarlos con cabeza propia. Nuestro proceso lo llamamos más bien socialismo del buen vivir, y esto sobre todo por la inspiración que está en la Constitución de la República del Ecuador, que valdría recordar que fue aprobada por el 62% de los ecuatorianos. Segundo, Stephanie, yo creo que uno de los grandes errores que cometen los sectores opuestos a nuestros es negar la vigencia, ¿no es cierto?, y el liderazgo de Rafael Correa. El liderazgo de Rafael Correa, no en el Ecuador, digamos, en distintos países se da de manera excepcional y así lo reconoce el país. Recuerde al menos dos cosas. En su momento, Rafael Correa, después de Eloy Alfaro, fue catalogado como el mejor presidente que ha tenido el Ecuador en toda su historia. ¿Cómo lo cataloga así la ciudadanía? Recordando la obra pública que hizo, recordando la vigencia de los derechos, recordando la ampliación de derechos en la ciudadanía, recordando las grandes conquistas sociales, que hoy usted no las puede leer, ¿no es cierto?, en documentos de la Revolución Ciudadana, sino en estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por ejemplo. Es decir, cuando uno pone en perspectiva histórica el gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa a la cabeza, su liderazgo es un liderazgo histórico que nosotros jamás vamos a negar, que lo vamos a reconocer, y eso lo hace el pueblo ecuatoriano. Y el último dato que le doy, Stephanie, es el que acaba de salir en unas encuestas hace poco, que son encuestas que más bien permiten en este momento hacer discusión política, pero donde plantean la pregunta: ¿qué pasaría si las elecciones fueran el día de mañana? Y aparece con la mayor cantidad de votos, ¿no es cierto?, o predisposición a votos. Eso significa que es un liderazgo vigente. Desconocerlo sería un gravísimo error y nosotros jamás haríamos eso. Entonces, que quieren insistir en esta renovación, en seguir hablando del liderazgo de Rafael Correa. Su vigencia o no se va a poder ver en las urnas, pero para el próximo año se espera algo más también. Y hablemos de las renovaciones, para terminar, de las defensorías del pueblo y pública, de la Contraloría, del Consejo Nacional Electoral, porque todo eso se está definiendo el próximo año, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional, en fin, hay mucho en juego en este 2022. Eso también es lo que se está cocinando en la Asamblea. Con lo que hemos visto hasta ahora de ese Consejo de Participación y cómo se llevan a cabo esos primeros procesos, sigue en pie, en teoría, la propuesta, aunque sin saber para cuándo, de pasar la selección de autoridades a manos de la Asamblea. Otra vez, ¿y ustedes no lo apoyaron antes, tampoco lo apoyarían ahora? Nuevamente, permítame tomar solamente un punto de la parte anterior. Es absolutamente compatible y no es nada contradictorio que uno pueda reconocer el liderazgo fuerte, potente que tiene Rafael Correa con la renovación y la presencia de nuevos cuadros. Y creo, Stephanie, que usted se dará cuenta en las locales que la Revolución Ciudadana tiene muchos cuadros nuevos para ofrecer y hacer esa fórmula desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto?, ganadora. El reconocimiento de un liderazgo, ¿no es cierto?, claro, fuerte, preciso, como el de Rafael Correa, y también la presencia de nuevos cuadros, ¿no es cierto?, que tienen mucho que ofrecerle al país. Lo segundo, nosotros siempre hemos sido partidarios de que las, digamos, designaciones de esas tan importantes autoridades del Estado quede en una instancia como la del Consejo de Participación Ciudadana y no la Asamblea Nacional. Por lo que hemos conversado, Stephanie, fíjese qué es lo que ha pasado en las votaciones en la Asamblea Nacional. Son votaciones que yo le diría no pueden ser pronosticadas prácticamente por nadie, porque hay un comportamiento bastante variable en cada votación dentro de la Asamblea Nacional. Poner a esa variabilidad, ¿no es cierto?, la designación de autoridades tan importantes como un contralor, una fiscal, un fiscal, ¿no es cierto?, altas autoridades del Estado, desde mi punto de vista no es pertinente. Lo que sí ha venido pasando es que cuando debemos designar delegados de la Asamblea Nacional para llevar adelante esos procesos de designación que son meritorios y de concurso, haya distintas posiciones. Veamos cómo se configura la Asamblea Nacional en este 2022 y esto significará que la Asamblea pondrá sus nombres para ese proceso de selección, que desde mi punto de vista es mucho mejor que una designación política en un seno tan complejo como la Asamblea Nacional. Por un lado, y luego vemos cómo se configuran las mayorías en el Consejo de Participación, hoy, por cierto, con quienes son más cercanos a UNES, a PS,
a MPD, también lo que está ocurriendo en el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene a su cargo realizar esos concursos para designar a todas esas autoridades. Por cierto, elecciones en este 2022, o concursos que se tienen que dar en este 2022. Pavel Muñoz, asambleísta por UNES, miembro de la Comisión del Régimen Económico. Gracias por haber venido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Solo decirle que al ser concurso es mucho mejor que una designación y efectivamente susceptible de errores, pero con un concurso desde mi punto de vista es mejor. Para usted un feliz año y lo propio para la ciudadanía. Lo mismo para usted. Con ustedes, una pausa y cuando regresemos, los adultos mayores